Bueno, pues buenos días y muchas gracias por venir a la reunión alumni. Todavía queda más gente confirmada, pero bueno, ya se irán incorporando. Y nada, ya sabéis que daros la bienvenida y bueno, pues intentar en esta primera parte de la reunión pues ver cómo hemos ido avanzando y bueno, lo que el CSIC piensa que debemos hacer. Y bueno, pues como delegación de Aragón hemos estado moviendo, pues invitándoos a todas las iniciativas que tenemos y bueno, se hizo también una excursión que, bueno, pues algunos de vosotros sí que participasteis, ¿verdad? Bueno, no nos hizo buen día, pero... Y luego lo que queremos hacer como delegación es daros, o sea, mantener lo que es la reunión anual, ¿no? Porque yo creo que es un buen momento para encontrarnos y demás, ¿no? Como sabéis, Jesús Val también está aquí en delegación, pues apoyándome en todas las iniciativas y quizás yo lo que había pensado, aunque luego tendremos tiempo en la comida y demás, pues que a lo mejor nos podíamos presentar, ¿no? Porque igual entre nosotros, pues igual del año pasado ya nos conocemos unos varios, pero así nos podemos ir presentando y bueno, y seguir conociéndonos. Entonces lo primero, bueno, yo, María Jesús Lázaro, delegada de CSIC aquí en Aragón, y como sabéis, investigadora de carboquímica. Y yo, Jesús Val, estoy apoyando institucionalmente a la delegación, pero mi vida ha sido siempre investigadora en la Estación Experimental de Oradell. Manolo. Sí, bueno, pues yo soy Manolo, he trabajado en el Instituto de Carboquímica, tuve de jefa algún tiempo a Menchu y bueno, me prejubilé y me dedico pues a escribir y a pescar, básicamente. Bueno, que eso ya lo hacías antes también, ¿eh? También, pero ahora con más vehemencia. Ahora full time. Encantado. ¿Te toca Maribel? Vale, pues yo soy Maribel Poc, he trabajado toda mi vida laboral, 50 años, en la Estación Experimental de Oradell, me jubilé y me dedico a viajar, a leer. A fotografiar también. Eso es verdad. Sí. Pili. Mira, yo me llamo Pilar Caraciel, he trabajado también, como dice Maribel, 50 años en la Estación Experimental. He estado muy a gusto, he tenido compañeros extraordinarios, jefes extraordinarios, guardo un recuerdo estupendo de allí y entonces pues eso, le tengo muchísimo cariño a la estación y a la mayoría de la gente que ha trabajado conmigo. Y al CSIC. Pues claro, por supuesto, pues eso lo doy yo por hecho. Bueno, yo soy Dorita Caraciel, también he estado 47 años en la estación, trabajando súper a gusto, también de secretaria de los directores que han pasado, de todo eso. También estuve 13 años en laboratorio y jubilada, por supuesto, y encantada. Estáis estupendos los jubilados, ¿eh? ¿Por qué nosotros? Rafael Picorel, investigador de la Estación Experimental de Oradell. Bueno, yo soy Monona Badía y era investigadora de la Estación Experimental de Oradell. Yo soy Aurora Poc, he trabajado casi 51 años en la Estación Experimental de Oradell, primero con el padre de Monona como jefe y después con ella y con Javier. La verdad es que quiero a Oradell, quiero a la gente de Oradell y para mí es la mayor parte de mi vida porque realmente allí lo pasé. Y me gustan estas reuniones, el que nos veamos la gente y no sé. Muy bien. Muy bien. Mira, pues soy Ramsi Berjuya, yo he estado en la Estación Experimental de Oradell casi 7 años, he trabajado, he hecho la tesis de máster y el doctorado con Javier Badía y con el equipo de Manolo también. O sea que después me mudé al CIAM Zaragoza y llevo desde ya 97 trabajando ahí y aún no estoy jubilado, o sea que sigo en actividad. Y me gusta mucho, o sea, la estancia que he pasado en Oradell ha sido exitosa y sigo teniendo relación con ellos, o sea que sigo manteniendo una relación muy buena con Oradell,
con mis alumnos, con todas las actividades que hagamos. O sea, encantado. Bueno, Soy Juan Bartolomé, no me acuerdo ya cuántos años estuve en el CSIC y ahora estoy felizmente jubilado. He trabajado en el INMA, ahora ISMA. He trabajado en el ICMA, ahora INMA. Y les deseo a todos mis compañeros y colegas lo mejor en el futuro. Y delegado también del CSIC, uno de los antecesores de Menchu, ¿verdad? Yo soy María Jesús Lesa. Yo realicé la tesis en el Instituto de Carboquímica, estuve allí hasta 8 años. Después mi vida me llevó a la universidad y ahora soy actualmente profesora. Alicia. Sí, pues yo me llamo Alicia Callejas, también estuve pues eso, 8 o 10 años en el Instituto de Carboquímica, toda la tesis y parte de postdoctoral, pero bueno, luego me pasé a la Escuela de Ingenieros, a la Universidad de Zaragoza, y ahora soy profesora titular de aquí, de la escuela. Conchita. Conchita Casabona, estuve en la biblioteca de Carboquímica y a muchos de vosotros os habré enviado cantidad de artículos, y estoy encantada de haber estado en el CSIC, en Carboquímica, de conocer a María Jesús, directora, José Manuel, y deseo lo mejor para Carboquímica, y a Manolo también. El resto no. José Manuel Andrés, de toda mi vida laboral en el Instituto de Carboquímica, ya jubilé justo hoy hace un año de investigador y estoy adaptándome a la jubilación como puedo, bastante bien por otra parte. Hola, yo soy Manuel Matamoros, soy también investigador de la Estación Experimental de Auladell y estoy activo y estoy aquí pues, en representación del Instituto como actualmente. Juanjo. Soy Juan José Jiménez, investigador en el Instituto Técnico de Ecología y al igual que Manu, desde poco más de 2 años en investigación. Vale, pues no sé, Santiago quizás. Santiago, del Instituto de Ecología, por el que no me en la casa. Yo soy Álvaro Bairín, estuve en el IPE toda mi vida laboral de Jaca y allí fui cambiando de trabajo, afortunadamente que fue enriquecedor y pasando por distintas secciones. Compartí trabajo con Juan Pablo en zoología, con Luis en botánica y un tiempo en la biblioteca. Pero bueno, muy enriquecedor. Aún sigo disfrutando un poco colateralmente porque tengo de vecino a Daniel Gómez, que aún sigue en activo y de vez en cuando me invita a que lo acompañe a alguna excursión por los alrededores cuando tiene que ir a fotografiar una planta o así. Y yo lo acompaño, pues claro, la excursión se está estupendamente. Con un Cicerone tan bueno. O sea que encantado de estar aquí y de haber participado tantos años en el consejo. Bueno, yo soy Juan Pablo Martínez, también prácticamente toda mi vida laboral también se ha dado en el CSIC y concretamente en el Instituto Pirenaico de Ecología, del que fui director también durante bastantes años, como dijo José María en una ocasión, escribió en una ocasión, dirigí el instituto durante el cambio de milenio, lo que no ocurre aproximadamente cada 1000 años, y desde luego he tocado también muchas temas allí. Estoy jubilado desde hace mucho tiempo, ya creo que 20 años, o casi, y bueno, soy el más viejo de los asistentes, de modo que tengo una larga experiencia. Después de la jubilación, pues me he mantenido relativamente activo en la Academia de Ciencias hasta que por la edad mío consideré necesario dimitir y bueno, todavía mantengo contacto con la Academia de la que tengo un cargo más o menos honorífico, pues, por la Academia de Ciencias de Zaragoza. Y ya está, me he dedicado después de la jubilación principalmente aparte de estas actividades, a viajar también con viajes bastante aventureros. He estado durmiendo entre las llenas y cayendo en arenas movedizas y cosas de ese tipo. Luis Villar,
He trabajado en el Instituto Pirenaico de Ecología 54 años y de ellos unos cuantos como vicedirector o papá. José María también fue mi compañero de habitación. Trabajamos la tesis doctoral en el año 70 y 71. La pensión Maruja. Eso es. Y en todo caso, pues para mí también el consejo ha sido mi vida durante muchos años. De modo que participo en estas reuniones desde que estoy jubilado, desde que me habéis invitado, porque ya llevo pues 8 años jubilado, pero todavía sigo por el instituto lo que puedo. Gracias. Yo soy José María García Ruiz, estoy vinculado al Instituto Pirenaico de Ecología desde el año 71 hasta mi jubilación, con un pequeño paréntesis de los 13 años en la universidad. Acabé jubilación, he estado como profesor de mérito y todavía sigo vinculado a muchas personas del Instituto Pirenaico de Ecología, con los que tengo pues, una relación final. Todavía publicamos algún libro, todavía tenemos proyectos de un par de libros más. Y ahí seguimos activos, en el campo cuando puedo, no me dejan salir ya solo, desgraciadamente. Bueno, la excursión que hicimos, se acompañaste con Daniel, ¿no? Fue muy interesante. A pesar de mal tiempo, lo pasamos bien, yo creo. Bueno, yo creo que por ahí. Joaquín. Hola, yo soy Joaquín Pablo, hice la tesis en el ITEC y luego pues, estuve en Italia de Marie Curie 2 años de postdoc, luego volví a empresa aquí a Navarra y desde hace 3 años estoy en Campus Iberus, en la universidad, coordinando proyectos Marie Curie y luego de la Asociación de Alumni de Marie Curie, pues desde marzo pues, soy vicepresidenta del lugar. Muy bien. Pues igual me tengo que apuntar yo, que yo fui Marie Curie hace 20 y tantos años. Pues en el 96, imagínate. Esteban. Bueno, yo me llamo Esteban Uriola Beitia, soy vengo en representación del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, vicedirector. Y bueno, pues la verdad es que viendo las experiencias, a mí me encantaría decir que en 4 o 5 años puedo tener aventuras como las que ha estado Pablo, de salir al monte, de caer en arenas movedizas, Mariano. Muy bien, pues yo soy Mariano Laguna. Comencé en la universidad, a diferencia de alguno que dice que estuvo en el consejo de la universidad. Empecé en la universidad, luego pasé al consejo y ahí trabajé durante unos cuantos años, entre otras muchas cosas. Inauguré esta sede en la que estáis ahora, que había ganado con mucho esfuerzo Juan en Madrid, pero me tocó aquí inaugurarla. Y ahora, bueno, después de jubilarme, teletrabajé unos años, digamos, un poco el tiempo que me daba la gana, y ahora ya lo he cortado eso un poco y ahora me dedico, como se decía antes, a sus labores. Yo soy Tomás García Martínez, soy investigador en el Instituto de Carboquímica y actualmente soy el director. Espero no tener que esperar que pasar muchos años para irme a hacer esas excursiones. Y de hecho, bueno, que tú pescas con Manolo, que ha dicho que se dedica a pescar y a escribir, tú la pesca... Bueno, yo creo que te dedico también a pescar con Manolo. Samuel, preséntate también. Yo soy lo que vulgarmente podríais llamar el nuevo. A lo mejor por la juventud, pero también porque nuestra institución de IGNES se unió hace relativamente poco al CSIC. Y soy paleontólogo del IGNES desde 2018 y vengo a daros una de las conferencias de este evento. Entonces espero que disfrutéis, tanto como yo disfruto con mi trabajo con la conferencia. Bueno, yo soy Miguel Ángel Millán, he estado 40 años en esta experimental de Euladel y solo llevo 23 jubilados, o sea que estamos ahí. Yo soy María Pilar Garcín, 50 años en Euladel como secretaria de departamento
y 4 años jubilada. Y daros las gracias por esta ocasión que tenemos de ver a todos los compañeros que no vemos, sino es por este evento. Vosotros. Bueno, soy Enrique Bolata, he estado 42 años en la estación experimental de Auladé como persona de mantenimiento. Llevo jubilado desde mayo y me dedico a pescar, a cazar y a recoger setas. Y profesionalmente a obedecer lo que me mandan en casa mi mujer y mis 2 hijas. Muy bien. Eso de las setas también le puede interesar a Tomás, ¿eh? Soy Rafael Añón y trabajé en el Servicio de Protección de Aragón durante mi vida laboral. José Luis. Mi nombre es José Luis Arrue Ugarte. Empecé en el año 72 en el CSIC. Hola. Y después de haber estudiado 5 años con mi compañero Mariano Laguna, y después de hacer la tesis doctoral allí en el instituto, actualmente es Instituto de Recursos Naturales de Sevilla, entonces era Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, estaba en Sevilla, y en el 81 volví a Zaragoza y he estado en estaciones de lotería hasta las jubilaciones en 2019. Quiero decir también que me subí a tensión arterial cuando fui director de 2006 a 2010. Vamos, una pequeña cosillita se la tiene. Y ahora dedico el tiempo fundamentalmente a la música, a tocar la guitarra, aprender todo lo que puedo aprender durante estos años de dedicación al consejo. Quiero decir que también creo que he conocido a todos los presidentes del CSIC, menos a los 2 primeros antes del 71. Así de curioso. Álvaro Blanco Braña. Yo empecé en línea con aquel convenio que hubo entre el Banco Mundial y el Gobierno español de formación de personal de investigación. Tuve que tirar 3 años en el extranjero haciendo la tesis doctoral allí, y entonces entré en línea y en el año 88 pasé al Consejo, y entonces estuve hasta en la jubilación hace ya unos cuantos años, que ahora que voy a disfrutar de la jubilación. Muy bien. Bueno, la línea también está en el consejo. se ha escrito al consejo. Pues yo soy Patricia Hermosilla y trabajo aquí en la delegación en temas de divulgación científica y comunicación. Ya estamos todos. Bueno, y Miguel también trabaja en la delegación. No, bueno, claro. Es el más joven. Claro. Bueno, pues la iniciativa CSIC Alumni depende directamente de la Vicepresidencia de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, que antes estaba en BORI, en organización, pero ahora la cuelga directamente de presidencia. Y esa vicepresidencia tiene como 4 patas: Cultura Científica, Ciencia Ciudadana, CSIC Alumni y la editorial CSIC. O sea, eso indica colgar directamente de presidencia la importancia que le da la presidencia a esta iniciativa. Es verdad, y bueno, que con la vicepresidencia, después de que CSIC Alumni se metiera dentro de la vicepresidencia de Cultura Científica, que bueno, estuvo recientemente aquí visitándonos y ya muchos pudimos comprobar pues la movida que es, se le está intentando dar un cierto impulso, ¿vale? Pero para eso es fundamental, porque el acto que hacen en Madrid es muy difícil que se pueda acceder. Entonces para eso cuentan con las delegaciones. De la delegación de Aragón hemos intentado movernos, yo creo que es una de las más activas. De hecho, en enero nos vamos a volver otra vez a reunir el grupo de trabajo que hay de CSIC Alumni dentro de la organización central, y yo soy la representante como delegada. Y yo por mi parte intento hacer todo lo que puedo, y además intento pues transmitir lo que surgió el año pasado. Creo que hay una cosa que no hay manera de resolverla, que es el tema del correo, que os preocupaba mucho. Eso ya lo adelanto, sigo insistiendo, porque además en la comisión que hay desde la organización de CSIC Alumni entran desde diferentes departamentos, entra también informática, o sea, entran, claro, se sabe cuáles son las complicaciones. Entonces yo
sigo insistiendo en ese tema, parece que es muy difícil el conservar el tema del correo. Incluso les propuse una extensión adicional y ya con los ciberataques que hemos tenido, bueno, ya tuvimos uno muy gordo nada más entrar a la presidencia, pero ahora sabéis que ha habido otro que ha sido menor, porque bueno, sí que se nos han colgado algunas cosas, ha sido a través de línea y demás, y bueno, que no. Creo que hoy he leído que había un ciberataque también en la agencia tributaria. Sí, sí, eso fue. Ese sí que debe ser más gordo. Entonces, ese es el problema que hay para el tema de los correos. Todo lo demás que se propuso, pues la relación con la Academia de Ciencias la mantenemos. Fernando Palacio, que me había confirmado que venía, no sé qué le habrá pasado, también organiza un ciclo chateando con la ciencia, le damos cobertura. Nosotros hemos creado, bueno, todas las delegaciones, pero la nuestra concretamente tiene en la página web una pestañita para CSIC Alumni y una vez que lo metemos ahí va directamente a la página de CSIC Alumni del CSIC. O sea que para promoción, José María también nos ha mandado pues, informaciones de su libro. Entonces cualquier iniciativa, cualquier cosa que se quiera hacer, es bienvenida. Nos lo comentáis, lo comentamos, siempre que venga de parte de personal de CSIC Alumni, es decir, personal que ha estado o que está jubilado o que estáis en otros departamentos. Podemos hacer cualquier propuesta, yo la tramito y la mayoría de ellas se hacen. Y no sé si queréis iniciar alguna idea más que tengáis, si no yo tengo una que quiero poner en marcha. No sé, ¿queréis comentar algo? Bien, una de las patas de CSIC Alumni es formar al personal de nueva incorporación en la institución. Cuando digo personal, todo el mundo, es decir, no solo los becarios que hacen tesis, sino el personal de nuevo ingreso, administrativo. Ahora estamos en una buena época y se está incorporando bastante personal de gestión, que nos faltaba, gestión de servicios técnicos, todo el mundo. Entonces, sí que se organizó en septiembre una excursión, pero a veces es difícil que, a pesar de que bueno, fuimos 40 personas, pero a veces es difícil que la gente acuda. Entonces, igual es más fácil, he pensado que igual es más fácil que podáis, porque en esa excursión era también para compartir experiencias, ¿no? José María, como era uno de los que nos explicaba cosas, pues claro, las compartió entre vosotros, pues también lo pasasteis muy bien y mucha relación, pero a veces el hacer una excursión, hay gente que no puede venir, porque es sábado, porque no puede, lo que sea. Entonces yo he pensado que a lo mejor es más fácil dentro de los propios institutos o, por ejemplo, dentro de los diferentes campus en que estamos, pues en el campus de Aula Dei, organizar alguna actividad con la gente del campus del CSIC nueva y pues los CSIC Alumni que estéis involucrados, ¿no? Ya veremos de qué forma lo hacemos para que compartáis experiencias, para que sean fotos, para que se lo pongamos más fácil al personal también de nuevo ingreso y a vosotros, ¿no? En el campus Río Ebro, que estáis varios, pues también, ¿no? Y en el campus de ciencias, o sea, hacer como 3 pequeños actos o 3 grandes, ya veremos en el marco de qué, pues para que haya, como se hizo en el primer acto que se hizo en Madrid, pues incluso se podían grabar unos vídeos, ¿no? De contar en qué habéis trabajado, pues para que transmitáis todo ese know-how, todo ese cariño que le tenéis a la institución, porque se ha quedado plasmado a las nuevas incorporaciones, ¿no? Y luego también, el año pasado también, por parte de la universidad, transmitisteis un poco de cómo llegabais, ¿no? a esa gente nueva, ¿no? Pues también en ese aspecto, no sé, o por ejemplo, Joaquín, que estás en un tema
bastante más diferente, ¿no? El campus Iberos, posibilidades, los Marie Curie, o sea, ese tipo, pues hacerlo un poco por campus, porque yo creo que movilizar a la gente es bastante difícil, ¿no? Hay que ponérselo como muy fácil. Entonces hacer como 3 actos a lo largo del año, si os parece bien, para intentar, pues eso. Luego, otra cosa que también os pido, a ver, nosotros intentamos recopilar información de todos los CSIC alumni, pero a través de los directores, pues las jubilaciones nuevas. Pero cualquier persona que conozcáis que haya estado en el CSIC y que no tengamos localizada, pues creo que Patricia os va a dar tarjetas, ¿no? Luego, pues decírselo. Simplemente que nos escriba, que se apunte y demás, ¿no? Porque a veces incluso por las redes se han enterado, ¿no? De la excursión, pues por las redes, que no he visto a María Luisa, que creo que iba a venir, igual viene más tarde, se enteraron, ¿no? Para hacer, bueno, la comunidad un poco más grande y eso. Esas son mis ideas. No sé si tenéis alguna más. Sí, a mí me pidió Daniel Gómez que trasladara que se ofrecía a guiar una excursión si se hacía en el entorno de Jaca. Quiero decir, como una posibilidad, no tanto por ser muy concreto, sino porque es un acceso fácil, aunque parezca que está lejos Jaca, está aquí a un salto y a dos rodadas de autobús, y porque él tiene trillado el Moncayo, el Pirineo y muchas cosas, pero ahí sería fácil, podría hacerlo. Se ofreció a guiar una excursión y a hacer pasar un rato, si el tiempo nos acompañaba, un rato agradable a cualquier grupo de personas que desde aquí estuvieran dispuestos a subir ahí arriba. Sí, bueno. Sí. Podría ser el cuarto campus. Y entonces Sí. Natalia también. Eso estaba pensando, que podíamos hacer una reunión previa y algo sencillo, pero sencillo, que los montañeros decís que es sencillo y luego no lo es tanto. No, lo digo accesible, una visita al instituto, eso también, al herbario. Sí, el cuarto campus, ¿no? También. Muy bien. Está Patricia apuntando. Sí, yo había pensado así en mi pequeño entorno, pues, en mis clases, pues nunca lo había hecho, pero el último día de la docencia del segundo cuatrimestre sí que había pensado hablarles un poquito de lo que es la institución y de los centros que hay en Aragón. Nombrar los 4 centros que hay en Aragón. Ahora ya son 5 y el IFME. Eso es. 6. 6. Que el IFME también está en Aula de en el caso. Muy bien. Yo querría reiterar, perdonad si soy pesado, pero en la idea de que tanto este proyecto estupendo que es el CSIC Alumni, como otros, la experiencia que me ha demostrado que puede ser exitosa, es que hay que huir de la endogamia de la ciencia, de la endogamia académica, es puramente científica. Y aunque esto tiene un carácter estupendo, como digo, pero un tanto restringido, diríamos que el personal de CSIC, yo creo que se debería abrirse a la sociedad nos necesita, pero no solamente desde la perspectiva científica, eso está de suyo, va de suyo, ¿no? Sino desde la perspectiva de conocer también el CSIC. Entonces, para eso hace falta ofrecer cosas y participación a gente que no sea precisamente el CSIC. ¿Por qué? Hay una experiencia estupenda en la universidad, cuando se creó el servicio de publicaciones en la universidad, yo trabajaba entonces ahí, se crearon una serie de colecciones para que los profesores pues, publicaran sus tesis, sus estudios, sus trabajos científicos, y eso siempre quedaba dentro del ámbito puramente académico y universitario. Bien, la propuesta que se hizo fue crear una colección literaria que no tuviera nada que ver con la universidad, que en la que pudiera participar todo el mundo. Hoy es una de las colecciones de poesía más exitosas que hay, que tiene 130 y tantos títulos,
y la gente se siente satisfecha con la idea de que en la universidad haya una puertecita de entrada de gente que no sea puramente académica ni universitaria. Yo creo que esta idea debería también, al menos, meditarse, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa es que eso con el tiempo, ¿no? Porque primero estamos iniciándonos, pero nosotros ya somos una comunidad muy grande. Entonces, bueno, de momento no es la idea, pero evidentemente todo tiene que evolucionar. Ya cuanto antes mejor. Sí. Pero es que llevamos pocos años, hay instituciones que llevan con el alumni no sé cuántas. Claro. Es que si no se quiere decir va que hay que evolucionar, ¿no? Pero bueno, cogemos la idea. Luis Alberto de Cuenca, que fue profesor de investigación en CSIC, ya jubilado, cuando fue secretario de Estado, propuso a su ministra que le hiciera y le prometiera, quiso extraer el compromiso de hacer una gran campaña sobre la necesidad de la lectura en España, ¿no? Con un gran soporte publicitario, etcétera, etcétera, ¿no? Pilar del Castillo, que era la ministra entonces, no lo hizo. Luis Alberto de Cuenca decidió desde ese momento seguir en el cargo, efectivamente, pero no hacer nada. Ni siquiera sin salir en la televisión más que con la reina o con el rey, nada más, ¿no? Y es verdad, hay veces que hay que rebelarse en ese sentido. La sociedad nos necesita, pero no de esta manera única y exclusivamente científica, ¿eh? Además, diríamos que la ciencia parece que exige más que la ciencia, determinadas partes de la sociedad, determinados estamentos de la sociedad le exigen a la ciencia y a la formación un rendimiento puramente económico. Y yo ahora me estoy refiriendo a que no basta con eso. Las instituciones, la universidad están de alguna manera ya puestas al servicio del rendimiento económico que pueda aportar a la sociedad. Pero hay otros rendimientos, y esos rendimientos se tienen que estudiar, profundizar en ellos, diseñar proyectos en los que, de alguna manera, además de la ciencia, podamos cultivar otras cosas, otras disciplinas, que forman parte de nuestra manera de vivir, de ser y de pensar. Por lo tanto, yo creo que eso sería defendible en cualquier caso, ¿no? Nos estamos olvidando de una gran trayectoria científica también que apela no exclusivamente al orden material de la ciencia, sino al orden puramente espiritual. Y por lo tanto tenemos... Sí, eso es obvio, pero sin embargo se ignora. Es obvio, Menchu, pero se suele ignorar, o marginar, o dejar, o bueno, ya vendrá, o ya veremos. Bueno, iremos trabajando en todas las facetas. Sí. Eso es, desde luego. Ya teníamos un ratillo, ¿no? Pero... teníamos. Sí, claro. Teníamos el programa. Estamos en el programa. Vale. Mira, viene Ana Mastral también. No sé, ¿alguna cosa más? Más, ¿verdad? Sí, hasta las 12:30, sí. Claro. Bueno, si no hay nada más, pues empezamos contigo, con Manolo, y bueno, media hora tenéis, no os alarguéis mucho más, pero bueno, hemos ganado un... Hola, Ana. Buenos días. Y bueno, cuando quieras. Vale, perfecto, muy bien. Como ya te has presentado, bueno, si nos quieres contar alguna cosilla más. No, bueno, ya me he presentado, poquilla cosa más puedo decir. Bueno, hablaré proyectos que estés ahora de la Laura. El pase de diapositivas es este, ¿no? Lo que no sé es que la lanzó. Wow. Sí, ese. Ya. Vamos. ¿Se me oye sin micrófono? Bueno, hay que apagar un poquito la luz, que no se ve. Sí.
No, no, pero que... Media hora, ¿eh, Manolo? ¿Necesitas algo? 15 minutos antes de lo previsto. Sí, pero no, que luego se alarga. Bueno, venga. Trataré de convenceros de que el amor es importante en la vida, ¿no? Y más en algunas épocas en las que sencillamente... Igual te hemos dejado poca luz. No. Sí, Vale. un poquito más de luz sí que me vendría bien. Pero un poquito solo, ¿eh? A ver. Vale, así. Así está, perfecto. Bien, a ver esto cómo funciona. Esto... Con el derecho. Con el derecho más o menos. Vale. Bien. Bueno, en resumen, lo que trataré de explicar y lo que quiero que dedicáis a esta charla es que en una determinada época, que todos sabemos, que hayamos echado una ojeada a la historia, la mujer no servía más que como vaso progenitor para traer hijos al mundo, ¿no? Y estaba constreñida a determinadas labores de orden social, de orden doméstico. Si tenía suerte y habías nacido en una clase, yo qué sé, dentro de la nobleza o de la incipiente burguesía, pues vivías más o menos cómodamente. No era así en los otros estamentos sociales. Pero nosotros vamos a hablar aquí, o yo voy a hablar aquí, de esta Laura de Noves, una señora de Aviñón, que fue el amor platónico de Francesco Petrarca, a quien todos conocéis, me imagino, o habréis oído hablar de él, un poeta del siglo XIV y que junto a Dante Alighieri pues constituyen lo que se diría la ruptura con el oscurantismo monástico que había prevalecido hasta entonces respecto a la ciencia y a otras disciplinas y a otras artes, ¿no? ¿Y cuál fue la ruptura fundamental de esta poesía, de este movimiento platónico? Pues fue una de las cosas, precisamente fue mostrar cómo el amor era capaz de solventar, o al menos de superar, algunas de las circunstancias que diríamos que las órdenes monásticas y la Iglesia prohibía, ¿no? En esa época. Estamos hablando del siglo XIV, ¿no? 1330 aproximadamente y siguientes. Bien, Laura de Noves era una señora de Aviñón que además estaba casada con un antecedente del Marqués de Sade. Todos hemos oído hablar del Sade y utilizamos a partir del apellido Sade pues un adjetivo que no responde en realidad a lo que verdaderamente era, lo de sadismo, ¿no? El sadismo, parece que nunca sabemos verdaderamente qué es el sadismo, ¿no? El Marqués de Sade del siglo XVIII escribió otras cosas de las que se derivan luego esos adjetivos a los que le concedemos un significado que no se ajusta a la realidad, como ocurre muchas veces con la lengua, ¿no? Con la semántica. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de Laura de Noves, una señora de Aviñón que en las representaciones que conocemos hay varias, tenemos ahí, yo he puesto 6, pero hay otras muchas más, ¿no? La más cercana y la más coetánea es la que figura en la esquina inferior izquierda. Las demás son en cierta manera idealizaciones de la Laura de Noves real. En todo caso, nunca son fieles del todo a la imagen física que tenían, ¿no? Bien, pues era bonita, sin ser deslumbradora, era inteligente sin tener una comprensión total de la vida. Y así lo describe Azorín, a Laura de Noves en un articulito que formaba parte de la recopilación titulada Varios hombres y alguna mujer. Pudo bien definir su fisonomía el alicantino si es que cayó en sus manos alguna de las varias reproducciones que tenemos aquí, ¿no? Del rostro laurentino. Pero desde luego sin prededucción, aunque legítima, cualquier definición de su carácter. Nosotros procuraremos, en otro plano, seguir aquí el criterio de Azorín, pero sin caer
en esa vaga descripción de coyuntura, Laura de Noves ha de exigirnos, por lo tanto, más. En los tiempos de Laura de Noves, las clases estaban muy bien definidas, eran estables. Una casa exigía una jerarquía. Laura careció de ella. Pura, fue llevada al altar a los 15 años en Aviñón en 1325. Su vida desde ese momento fue destinada al bastidor y a ser el vaso progenitor de su nueva casa. Una casa de Sade, como os he dicho, la del antecesor conde Hugo de Sade. Pero fue también confiada al salón. Había cosas pequeñas en la vida social de entonces que en realidad eran grandes y son grandes. Hoy en nuestros salones falta lo que se tenía en tiempos de Laura, una o varias chimeneas, ¿verdad? Su carne prístina y blanca se expuso a los ojos de Petrarca en la iglesia de Santa Clara. Esta es la representación en los jardines de Luxemburgo de París de una muy idealizada Laura de Noves, pero es la única talla que existe. Lo demás son todo representaciones gráficas. Pero esta es espléndida además. Decía que su carne prístina y blanca se expuso a los ojos de Petrarca. Ahí tenéis a Petrarca en la Galería de los Uffizi, en Florencia, en la iglesia de Santa Clara. Ahí hay una placa que la recuerda, ¿no? Aquí estuvo en el siglo XIV la iglesia de Santa Clara, en la cual al amanecer o al comienzo del día 6 de abril de 1327, Petrarca ya se vio atrapado por Laura y un sublime amor que les hizo inmortales. Eso lo hizo la Academia de Vaucluse, que fue un lugar donde Petrarca se fue después de que, lo veremos luego, después de que Laura le cerró la puerta de su casa, y conoceremos las circunstancias por las cuales eso fue así. Esa es la capilla de Santa Clara. La iglesia ya no existe, pero sí que se recuperó eso es lo que queda. Es ahí donde se casó Laura de Noves, en esa capillita. Se casó con Hugo de Sade. Era un mes de abril, como citaba también la placa, un Viernes Santo, un día 6, nos dice Corrado Sengui. Laura tenía 17 años, Francesco 23. Fue el día en que del sol palidecieron los rayos de su autor complacido, cuando hallándome yo desprevenido, vuestros ojos, señora, me prendieron. Dice el propio Sengui que Francesco fue invitado por Sade a visitar su casa, de la que pronto se convirtió en huésped asiduo, seducido por el conde por la obra poética del italiano. La chimenea inclina la conversación, hay un disertante en pie, de espaldas a la chimenea. Imaginemos en el salón de Laura a Francesco, con la mano apoyada en la primera abertura de su talar, listado en seda azul y beige. Hugo ha salido reclamado por sus obligaciones. Es invierno, Francesco se calienta discretamente apoyado en el mármol, al amor de la lumbre. En ese momento de azarosa paridad surge la urgente confidencia, rápida y expresiva, sin lugar al silencio. ¿Qué pudo Francesco decirle a su sol, como así llama a Laura en sus endecasílabos? No había testigos, o, si los hubo, callaron. Así que debemos imaginarlo. Quizá pudo decirle, suspiro por hablaros, vuestro nombre ha escrito amor en mi pecho y el rumor del primer dulce acento es vuestra voz y vuestro aliento. Pudo decirle esto, entre otras cosas, porque disponemos del texto del cancionero y podemos extraer de él esas palabras aproximadas. Sin embargo, ignoramos por completo la respuesta de Laura, las respuestas de Laura más bien, porque Francesco Petrarca siguió frecuentando la casa. Podríamos acudir de nuevo al cancionero para atestiguar otras hipótesis confesionales de Francesco, pero, de momento, no nos sirve de nada. Francesco es el elemento activo de la couple, de la pareja,
Deducimos, por lo tanto, que su actitud respondía con evidencia a la inclinación manifiesta por Laura de Sade, y sus palabras, además de reescrita en los sonetos, recorrían los pabellones de la hermosa dama. Imaginemos de nuevo esos oídos regalados por el verbo joven e incendiario de un Francesco entonces vitalísimo, verbo muy distinto, desde luego, del empleado por el esposo Hugo, esposo falaz, como casi todos entonces, y ya mayor, adscrito a la convención marital de proveer a su casa de vástagos que portaran su gentileza familiar. Bien es cierto que lo consiguió, pues obtuvo hasta 11 de las entrañas de una virtuosa esposa, Laura. ¿Cómo, pues? ¿En qué momento, robado a la discreción, pudo Laura redimir su anhelo y verter en Francesco por primera vez su fuente verbal, su certeza? No debió de ser enseguida, pues todavía Francesco, no satisfecho con el anfitrionazgo de Hugo, se apostaba en los parques y en los dinteles de las iglesias para no privarse de aquella imagen para él extemporánea, como si no fuese de entonces, inimaginable todavía, arrebatado el poeta por su fulgor. Esa presencia no le bastaba y para su credulidad hizo grabar 2 medallones con las efigies de Laura y la suya propia. Las ejecutó Simone Martini y fueron conservadas por los banqueros Perucci de Florencia. Un Francesco ya mayor, en su diálogo con San Agustín, uno de los diálogos de un libro que él escribió, se hará reprender por el díscolo pater de la Iglesia. ¿No os bastaba la presencia de Laura y tuvisteis que encargar su retrato para poder llevarlo con vos a todas partes? Estos medallones existen, lo que pasa que por alguna razón yo no los he encontrado en internet y no sé si es que están celosísimamente guardados, de modo que de momento yo al menos no he tenido acceso ni he podido tener acceso a ellos, ¿no? Naturalmente, ese retrato no es sino la constatación de la ausencia de la amada, que es la que prefigura la conciencia de amar. Ausencia y presencia, y entramos ahora en algunas disquisiciones conceptuales, son las 2 caras del sentimiento amoroso de Petrarca. La angustia de la pérdida alterna con la seguridad de la posesión. Sin embargo, la amada se resistirá a ser poseída, mientras el amante busca poseerla completamente y privarla de libertad. Una de las consecuencias que deriva de este hecho es la necesidad de mentir, la mentira como una gatera para la fuga. Es la mentira un elemento inevitable en el amor hasta convertirse en una de sus verdades. Esa efigie de Laura es la ineludible mentira de Francesco. Hasta su inevitable dilución, el amor es un sentimiento unido inextricablemente a la infelicidad. La felicidad es en el amor un estado anormal que, no obstante, procura un estado permanente de tensión, pena, dolor, placer, posesión, celos, presencia, ausencia. Un estado permanente de tensión mediante el cual se abre la puerta de la experiencia y del conocimiento del mundo y de uno mismo. Una sed de conocimiento que no tiene límites, que quiere saber todo acerca de la amada. Petrarca no exalta el amor porque proporcione la felicidad. Cree, por el contrario, que es una fuente constante de dolor, pero lo rescata como una experiencia ineludible, inevitable. Cabría decir que el hombre se conoce a sí mismo a través de su experiencia o de sus experiencias amorosas. Todo el soneto 7 de la primera parte atestiguaría de manera sintética, al menos provisionalmente, este hecho, pero no menos lo hace toda la segunda parte del cancionero. Laura, entre tanto, seguirá debatiéndose entre la necesidad de ver a Francesco y las exigencias del estatus moral, más que social. Da lo mismo decir entre la necesidad personal, individual, de un ejercicio empírico que recorre todo su ser y la norma imperativa sujeta a implemente razón social de un Estado, en el que debemos fijarnos
por qué Laura, a diferencia de Francesco, no dispone de una lima literaria para cerrar los barrotes de su celda. En su defecto, podríamos pensar en una inclinación dual de la propia Laura, capaz de amar intensamente a Francesco en una especie de estado latente y capaz al mismo tiempo de querer con ese tan propio afecto triangular de la novelística realista a su esposo. Pero esta hipótesis la estimamos inaceptable y lo constataremos más adelante. En el corazón de Laura solo cabía, a nuestro juicio, el de Francesco, y esta sí es para nosotros una afirmación prevalente. ¿Por qué? Daniele Ponchiroli nos muestra la declaración explícita del propio Francesco Petrarca recogida en una carta, una de las que el poeta no incluyó ni en sus epistolarios métricos ni en ninguna otra de sus numerosas colecciones epistolares. ¿Por qué no la incluyó? Dirigida a su amigo Francesco Dionigi y escrita en Vaucluse, en 1338, cuando ya ha regresado de su estancia en Lombard y a punto está de marchar a Roma, en la que confiesa la determinación de Laura de no verlo más. Mi dolor fue grande ese día, mi alma no dejó de batirse y aquella mujer virtuosa, mi Laura, cerró la puerta a mi corazón y la de su casa. He regresado a estas fuentes cercanas porque sé que su amor perdura, aunque me prohibió visitarla y me juró estar ciega para mí. Bueno, este texto es el que pertenece a la miniatura anterior que hemos visto, que es una de los amores de... También es una imagen muy idealizada de esa miniatura, entre otras muchas, que había muchas miniaturas se hacían en muchos textos durante la Edad Media, ¿no? Ahí está lo que os acabo de leer. Mi dolor fue grande ese día. Bien, ¿qué le sucede? Ahora veremos por qué es el dolor grande de Petrarca. ¿A qué día se refiere Petrarca? Francesco abandona Aviñón un día de 1330, 3 años después de su amorosa abducción en la iglesia de Santa Clara. Sabemos también que en ese tiempo el poeta no dejó de frecuentar la casa de Hugo de Sade y que durante alguna de estas citas debió de susurrar a Laura su amor incondicional. Francesco no tiene otro interés por permanecer en Aviñón que la existencia de Laura. Para nosotros es buena prueba la afirmación contenida en la carta de Dionigi que acabamos de citar. Su amor, el de Laura, perdura. Si Petrarca permanece 3 años en Aviñón es porque Laura lo ama. Ya Voltaire, 400 años más tarde, en carta que le remite al abad Jacques de Sade, concluye en la misma dirección. Yo no creo en absoluto que Petrarca fuera tan tonto como para amar 20 años a una ingrata. Ese es Lombez, es el lugar donde primero se escapó desde Aviñón Petrarca. De la misma manera, si Petrarca abandona Aviñón para trasladarse durante 8 años a Lombez, es porque Laura, vencida por la costumbre y la exigencia estatutaria de su matrimonio, decide tomar la vía oblicua y rechazar a Francesco. El gesto de Laura adquiere una suerte de religión meramente laica, y así resulta ser, pese a la asociación convencional y vulgar que le atribuimos. Laura, a este respecto, se acoge a una obligación de conciencia. Cuarta acepción que recoge nuestro diccionario de la lengua sobre el término religión. Renunciar al amor de Francesco significaba renunciar al mundo de los sentidos. Podemos decir que a una suerte de sensualismo que ni siquiera la etimología aleja de su semántica figurada. Y hecho esto, asumir a semejante sublimación, entregarse a su esposo luego, a su señor en la tierra. Se trata de una renuncia explícita no exenta de estoicismo, no exenta de un pozo ciertamente heroico. Pero Petrarca es, decíamos antes, el elemento activo, y es Petrarca quien elabora todo el esquema amoroso de su cancionero, en torno a Laura, aun teniendo la certeza de que no la verá jamás.
Esta seguridad dolorosa, en todo caso, no deja de ser pura anécdota, pues el proceso amoroso ha comenzado y pervive completamente ajeno al objeto amado y más allá de su contingencia, pues no podemos olvidar que quien detenta la péñola, la pluma, es Francesco. Es Petrarca quien escribe. Y no solo esto. En la base del pensamiento platónico se encuentra la idea de arbitrariedad que rige las emociones y los destinos humanos. Arbitrariedad más tarde desarrollada con precisión por Aristóteles, que resulta consustancial al azar, y azaroso es el encuentro entre Francesco y Laura en la iglesia de Santa Clara. En consecuencia, el desencadenamiento de la seducción sería casual, imprevisto, sería rapto antes que previsión. Así que podríamos afirmar con cierta holgura que el objeto Laura importa poco, pues el proceso de amar siempre será una proyección del mundo interno del amante Francesco. Podemos deducir del amor petrarquista, por un lado, que no constituye un valor perdurable, ni proporciona la felicidad, y por otro, que enfocado idealmente como una obra de arte, fracasa rotundamente en su pretensión comparativa. Es decir, que una obra de arte perdura mientras que el amor siempre desaparecerá. El cancionero es un monumento del arte literario y Francesco Petrarca tenía, por supuesto, plena conciencia de que esto era así. El cancionero, escrito con manifiesta pasión contenida por la cortesía, apunta también a una bien definida diana erótica. Veamos si no en el soneto 6. Mi loco afán está tan extraviado de seguir a la que huye tan resuelta, y de lazos de amor ligera y suelta vuelan ante mi correr desalentado. Que menos me oye cuanto más airado, busco hacia el buen camino la revuelta. No me vale espolearlo o darle vuelta, que por su índole amor le hace obstinado. Y cuando ya el bocado ha sacudido, yo quedo a su merced y a mi pesar hacia un trance de muerte me transporta. Por llegar al laurel, nótese, laurel, Laura, donde he escogido fruto amargo que, dándolo a probar, la llama ajena aflige y no conforta. El poeta espolea a un loco afán que corre por un lado, de un lado para otro, que se muestra impetuoso como un caballo desbocado. Una vez serenado, con reposo puede llegarse hasta el laurel, Laura, naturalmente, pero ese fruto polisémico contiene el amargor de la imposibilidad. Apaga, pues, la llama del deseo y, desde luego, esto al poeta no le satisface. Este soneto, como otras muchas declaraciones poéticas escritas, es, a nuestro juicio, absolutamente polisémico. Otis Green, un crítico que no estaba en absoluto, era antierótico, en todos los escritos que había él analizado siempre decía que era platónico, todo amor era platónico. Entonces dice que la literatura participa de las complejidades de la sociedad que la crea, y como la sociedad del siglo XIV es idealmente cristiana y trovadoresca, el cancionero también lo es, en tanto es una típica creación de la sociedad cristiana y trovadoresca. Bien, una lógica aplastante, la de Green, con la que estoy de acuerdo en poco. Es como si Petrarca no tuviera más remedio que enamorarse de Platón, el de las anchas espaldas, que es esto lo que significa su apodo, pues el nombre real era Aristócles, y no de una muchacha de carne y hueso, a la que veía con frecuencia y a la que podía dedicar encendidos versos solapados por el platonismo. Estoy de acuerdo en poco con Green, porque si es verdad que el cancionero reúne infinidad de versos sujetos a la paradigmática idealización de la amada, no faltan ni mucho menos los que atestiguan una inclinación hacia el sensualismo y presentan rasgos intensamente realistas y apasionados, como el soneto 6 que acabamos de leer. Sería necesario recordarle a Green que en ese mismo siglo XIV se produjo otra obra de tono bien distinto como el de Camerón. Y bien, esto en cuanto a Francesco Petrarca, pero no nos resistimos a imaginar a Laura embebida en el recuerdo del grato pasado
como terapia paliativa del dolor presente, el que la invade desde su presencia, el que la invade desde su expresa renuncia al amor de Francesco por preservar la dignidad de su nueva casa. Corrado Senwi, lince exegeta que citábamos al comienzo de esta intervención, revela la existencia de una carta, una sola. Se desconoce si con el mismo propósito u otro existe alguna más. Esta, en cualquier caso, es esencial para comprender la decisión de Laura de apartar de su lado a Francesco y, por supuesto, disipa toda duda acerca de cuál era su verdadera pasión. Se trata de una nota de Laura dirigida a su madre Ermesenda, en la que le confiesa abiertamente el amor que siente por Francesco. No está fechada, aunque el mismo Senwi aventura que correspondería a su 5º año de matrimonio, esto es, al año 1330. La fecha es importante porque la confesión de este texto induce a pensar que Laura, desmayada por la incertidumbre, duda aún de su decisión y sería la respuesta de su madre la que determinaría, muy a su pesar, despedir finalmente de su lado a quien en esos momentos más amaba. Suponer que la fecha es de 1330 no es ni mucho menos descabellado, porque coincidiría con la marcha a Lombez, del pueblo que veis ahí, de un Francesco despechado y dolorido. Leamos el trascendental párrafo escrito por Laura. ¿Es este? No. Bueno, este es el soneto que hemos leído antes. Este es el: Señora, yo no os veo. He de trasladaros entonces de este modo que vuestra ausencia hace obligado el advertiros cómo un ser hermoso ahuyentó de mi alma cualquier otro deseo que él no sea. El solo pensamiento de este anhelo quiebra el sagrado compromiso con mi esposo y con vuestra casa. Os pido consejo, señora, para mi esperanza o para morirme en esta vida si debo abandonar lo que tanto amo. Fijémonos que no nombra a Francesco en ningún momento. Desde luego lo hace guiada por la discreción, pero ese ser hermoso no puede ser otro que el epíteto de nuestro Francesco. El consejo que Ermesenda traslada a su hija es, sin duda, el de morir en vida. No tiene otro remedio. ¿Pero qué hace Laura a partir de ese momento? Pues, en efecto, seguir el que suponemos consejo de su madre. Y en la primera ocasión que tiene, despachar a Francesco. Laura abandona incluso su aspecto externo. Aparece desde entonces con toca y velo, como si de verdad se hubiese entregado a un claustro de novicias o al luto. Petrarca lo atestigua así en el soneto 11, que no sé si está aquí, no. Os lo leo. Mientras mi alto pensar tuve encubierto, que deseando dio muerte a mi mente, vi vuestro rostro de ternura ornado. Mas desde que el amor me hizo evidente, el rubio pelo lo lleváis cubierto y el mirar amoroso ensimismado. Lo que más deseaba me es quitado, así el velo me trata, con frío y con calor, y así me mata, de vuestra dulce luz, nublando el cielo. Y lo escribe con mucho más dolor. A punto de abandonar Aviñón para trasladarse a Lombez, en el soneto 14, en el que dice a sus ojos que el único consuelo que le queda es mirar a Laura poco antes de dejar de hacerlo para siempre. Ojos cansados, mientras con anhelos vuelvo al bello rostro que os dio muerte, cuidad de vuestra suerte, que amor ya os desafía y yo me duelo. Muerte solo cerrar puede a mi mente el camino amoroso que le demuestra, de su salud el puerto deleitoso, mas os puede ocultar la lumbre vuestra, causa menor, que menos cabalmente estáis hechos que mi ánimo amoroso. Antes que haya llegado al doloroso llanto, oh dolientes, la cercana hora, tomad ya al fin, ahora, a tan largo penar breve consuelo. Decíamos que no nos resistimos a imaginar a Laura embebida en el recuerdo del grato pasado como terapia que paliase el dolor presente, el que la invade desde la renuncia expresa al amor de Francesco. Laura no renuncia a lo que ama y a quien ama. Lo hace en absoluto silencio, pero no podemos dudar de que su pensamiento y su emoción estarían presentes como un lenitivo contra la pérdida. Lo que Laura constata a partir de ese momento heroico es la aguda presencia de la extinción.
Por supuesto que es una extinción metafórica, pero todo su ser se ve de repente agostado, su manantial interior, la pulsión de la alegría y del afecto, seco, el jardín de la intuición, la inquietud de la espera, el destello de la mirada, ajados, apagados. Si tomamos como bueno el axioma de André Gide, vivir es haber vivido, a Laura ya no le queda sino el recuerdo para volver a vivir, siquiera conectada a la máquina de la memoria, en ese su nuevo estado agónico. Leamos. Este texto es muy revelador. Cuando vuelvo la faz hacia aquella parte donde solíais en invierno tomar para vuestras manos el calor, la chimenea del día que fue a su casa, bueno, de los días que visitaba su casa, veo también la lumbre en vuestro rostro y en el mío el encendido rubor de saberos mi dueño. Este recuerdo me atraviesa con tantas llamas que me quema y me derrite de parte a parte. Temo a mi corazón por si estalla, aunque es la manera de sentirlo aún vivo. De este modo escapo de la muerte y no huyo del deseo. Callada permanezco y a nadie digo lo que este lenguaje casi muerto a otros haría llorar. Prefiero que mi llanto caiga solo al suelo. Laura está recordando en silencio aquellas primeras visitas de Francesco invitado por el conde Hugo. Este texto, como los que siguen, son hipótesis de las apasionadas palabras que Laura, si pudiera, escribiría a Francesco, pero nosotros queremos imaginarlas, no solo como posibles y hasta ciertas, sino al darle voz a aquella angustia, rescatarla, rescatar a Laura, hacerla visible, sanarla de la anonimatosis con la que la contagió la historia. Siendo verdad el enamoramiento de ambos, siendo veraz el rechazo de Laura, siendo cierta la carta donde pide consejo a su madre y siendo una conjetura, aunque verosímil, la respuesta de esta a su hija, ¿cómo no podemos suponer el desasosiego, pero la turbación, la excitación, pero el tormento de Laura? Sigamos leyendo. Si supierais cómo este llanto amargo me inunda el rostro entre suspiros cuando me oculta de mi casa y hacia vos mi pensamiento vuelvo, oh mi Señor verdadero, el que sería mi verdadero esposo. Este viento de llanto que me angustia de vos no me separa en el pensamiento. Es verdad que cuando os recuerdo, una risa mansa es el reposo de mi ardiente deseo y me ampara de tanto fuego. Pero luego, al saberos lejos, que ya en Aviñón no estáis y no tengo esperanza de veros, mi espíritu se hiela, Señor mío, y por seguiros mi alma vuela de mi pecho. El desamor aparta al vivo de la memoria. Incluso la muerte actúa solo como la ausencia, e inversamente la ausencia actúa como la muerte. Así interpreta Estela Ocampo algunas consecuencias psicológicas del desamor y de las que podemos colegir que no hay diferencias entre la separación y el olvido de un amante muerto y el de uno que sigue vivo cuando el desamor se instala en el amante. La desaparición del dolor, prosigue Ocampo, y el surgimiento de un nuevo deseo de amar, desprendido de objetos, son los primeros síntomas del olvido. Si el amor desaparece, con él lo hacen el recuerdo y el significado de las personas y de las cosas, concluye. Debemos entender, pues, que cuando el amor es absolutamente pasado, es decir, cuando los procesos del desamor y del olvido se han cumplido, la memoria es completamente estéril. Si es así, el desamor sería una experiencia tan radical como la muerte. Estamos en 1338. Han pasado 8 años desde la ruptura unilateral de Laura. Pero Laura no muestra ningún síntoma de desamor. No ha olvidado a su Francesco. Es más, sabe que ha regresado a Fontaine-de-Vaucluse, muy cerca de Aviñón, y su proximidad alimenta una esperanza abiertamente oculta, pues jamás Laura dio muestras de abandonar su voluntario claustro laico. Tampoco Francesco Petrarca se movió de Vaucluse con intención de volver a ver a Laura. De hecho, viajó a Roma enseguida. Siguió completamente fiel al deseo que ella le expresó. Esa tensión, sin embargo, no impidió ni a uno ni a otro echar mano de esa fuerza positiva, casi un recurso de la naturaleza para permitirles a ambos seguir vivos. Escribe Petrarca en Fontaine. Esa placa recuerda esa estancia
en esa pequeña localidad del valle de Vaucluse. Y bueno, ahí tenéis el texto que aparece en porque no se lee muy bien, ¿no? Escribe Petrarca ahí, en ese pueblecito. Me quedan 5 minutos, ¿vale? Termino, sí. Ya no os doy más la brasa. No te estoy amenazando, ni nada. Si del tormento áspero mi vida puede aguardarse y de los desengaños, tanto que vean los postreros años la luz de vuestros ojos extinguida. La áurea melena en plata convertida, dejar guirnaldas y vistosos paños, y alejarse el bello rostro que en mis daños me hace lento el lamento y me intimida. Al fin me dará amor tanta osadía, que podré de mis penas descubriros cuáles fueron el año y hora y día. Y aunque la edad me impida conseguiros, que llegue al menos a la angustia mía un socorro de ya tardos suspiros. Y Laura en Aviñón escribe, creo que lo tengo también aquí. Bueno, esa es la casa de Aviñón, luego os explico. Siéndome vuestras, Laura escribe en Aviñón, siéndome vuestras vivas voces prohibidas, un día por mi voluntad y mi ceguera, en ellas he vivido, empero, escuchándolas. Y ahora, al saberos cerca, siento que no soy mía y que si muero, el daño es vuestro. Me creí digna ante vuestros ojos y esta esperanza me hizo atrevida como me hace ahora al pensar en vos, mi Señor. Sé que estáis cerca y en cambio no habrá a mi alrededor sombra vuestra ni huellas de vuestros pasos. Bebed de esa fuente de donde os encontráis, si de mí alguna vez habéis bebido y sabéis así que os amo. Mientras existe el amor, la memoria actúa. En realidad, en el amor no hay pasado, presente y futuro, sino una especie de eterno presente que se alimenta, gracias a la memoria, de los hechos del pasado y los proyecta indefinidamente e idénticos hacia el futuro. Pero si analizamos las palabras de Laura, vemos que el conjunto de factores que interdependientemente conforman el genérico concepto de amor se manifiesta preferente y básicamente como un todo contradictorio, como un estado que en sí mismo resulta ser la mimesis perfecta de un entorno inmaterial, que funda sus principios, siendo el amor un elemento denominado espiritual, en la lucha de contrarios. Idea que desde Heráclito, desde Hegel, esto es, desde el idealismo y desde el marxismo, explica el mundo del mismo modo que sobre los mismos principios viene a explicar otro mundo, el amoroso, aparentemente fundado en elementos irracionales, en una expectativa, lo que los latinos llamaban animi dispositio, opuesta a la razón y que la niega. La contradicción de Laura es sólo de orden interno, pues nosotros no podemos juzgar su actitud desde nuestra perspectiva actual. La razón de Laura es social, histórica, aunque su anhelo íntimo sea universal y compartido por los seres humanos desde las primeras palabras de Istar cuando libera a Gilgamesh de la muerte. La razón de Laura es, por lo tanto, de carácter formal y objetivo, solo de carácter formal y objetivo. Su instinto amoroso, en cambio, es personal, subjetivo, y es precisamente esta actitud no confesada la que la perfila como un ser heroico. Esta fisonomía heroica tendría como argumento otra prueba más a su favor, la de elegir no un claustro conventual y ganarse como compensación la vida eterna entre rezo y rezo, sino la de escoger la renuncia a los sentidos, la renuncia a una vida de amor empírico que el recuerdo no deja de alimentar y que en su propio ejercicio la condena. Lo hizo tarde, cuando ya era madre de 2 hijos, pero a tiempo, y esta edad emocional se dilató en intensidad hasta su muerte. Esa edad fue, en realidad, el cuerpo de su vida, los labios de su ausencia y la memoria, el lugar donde posarlos. Francesco también está enamorado, sin embargo, en su caso confluye un patronímico, Petrarca. No es asunto menor reparar en esta circunstancia, por cuanto en la historia literaria resulta imposible disociarlo de su excelso carácter poético. El amor petrarquista, muy a pesar de aquel Otis Green que citábamos anteriormente, está ligado a la sensualidad y al deseo. Y como en Laura, su concepción y espontaneidad son radicalmente subjetivas. Estos componentes, sensualidad y deseo, son los que inducen a Petrarca a la invención de la amada.
como decía Proust. Es decir, el deseo y el deseo de amar es el origen de la figura del amado como una construcción del amante que luego particularizará en un ser concreto. Para Petrarca ese ser concreto es Laura y se le revela inequívocamente en aquella iglesia de Santa Clara. Francesco ama a Laura, pero su apellido Petrarca encuentra en Laura tan solo un pretexto para el fin último y esencial del amor. Esto es, amar, que constituye el principio activo del amor. Lo trascendente es amar, independientemente de cuál sea el objeto. Francesco Petrarca estima que el deseo es un estado latente que busca su satisfacción frente al aplazamiento constante de su concreción para mantenerlo vivo. Esta permanente oposición determina la paradoja de que la satisfacción es la esencia del deseo. Coincide con el amor en la imposibilidad de dar plenitud y felicidad, pero también en ser fuente de experiencia y sabiduría. Si la primera propuesta es cierta en toda la primera parte del cancionero, la fuente de experiencia y sabiduría emana con fluidez en la segunda parte. Termino. Estamos convencidos de que Laura creyó a pies juntillas la célebre afirmación virgiliana que tan fuertes nos ha hecho frente a la adversidad moral. Omnia vincit amor. No dudamos de que Francesco la compartiría y más seguros estamos de que Petrarca adoptaría esta otra que un anónimo amanuense dejó escrita en la biblioteca de Benedict Beuer junto al manuscrito de Carmina Burana. Omnia vincit verbum. Muchas gracias y por vuestra paciencia. Laura fue una heroína de su tiempo. No la comprendemos ahora, pero entonces, si la viéramos, si algunos de nosotros pudiéramos trasladarnos a esa época tal cual pensamos algo imposible, la encontraríamos así, con esos caracteres, con ese perfil, con una fisonomía que supo adaptarse a la moral de su época, pero no dejó de amar nunca. Francesco debió sentirse muy satisfecho. Muchas gracias. Pues nada, la segunda conferencia, bueno, a los que estabais al principio ya Samuel se ha presentado, Samuel Zamora Iranzo, que es del Instituto Geológico Minero de España, que como, bueno, no sé si sabéis que aquí hay una oficina territorial del Instituto Geológico Minero de España que tiene sede en Madrid y que, como él ha explicado, pues llevan incorporados al CSIC pues 3 años, ¿no? Sí. Más o menos. Y aún estamos en ello. Bueno, están en proceso de incorporación, pero bueno, aquí os habéis incorporado más o menos rápido, ¿no? Muy fácil. Muy fácil. Y bueno, es paleontólogo. La diversidad de temáticas que lleváis aquí en la oficina es diversa, ¿verdad? Sí, Y él es paleontólogo. Y bueno, pues nos cuenta si quieres un poco más de tu vida y de los fósiles. Bueno, yo hice la tesis aquí en Zaragoza, al sur, hiciste la visita a la cara norte del Moncayo. Y yo mi tesis doctoral la hice en la cara sur. Hay algunos fósiles aquí que luego veremos. Y después de varias andaduras por el extranjero, trabajando en museos bastante importantes, como el Museo de Historia Natural de Londres, donde estuve 2 años, o 1 año en el Smithsonian en Washington, donde está el MOL, pues hay un museo bastante importante de ciencias naturales, donde trabajé 1 año con fósiles. En 2014 regresé a España para integrarme en el Museo Geominero del ICME, que la verdad es que es un centro bastante interesante también para visitar, porque está abierto al público. Y es un edificio victoriano. No tienes ninguna foto, No ¿verdad? tengo, es un no tengo, edificio, pero sí. si vais a Madrid, además la visita es gratuita. En Río Rosas está el Museo Geominero, que la verdad es que es digno de visitar. Sí, sí, además es... ¿Y a qué altura o qué número de Río Rosas? Es que no sé, Ruth, ¿tú sabes qué número de Río Rosas está la sede del ICME? ¿Dónde está la parada de metro? Sí, donde está la parada de metro está justo enfrente. Ah, vale. Entonces, la verdad es que es una visita muy fácil si pasáis por Madrid, y el edificio incluso ha salido en varias series de época, como El tiempo entre posturas y algunas películas. Y la verdad es que no solo por la colección de fósiles minerales y rocas, que es importante,
pero el edificio en sí ya es una obra de arte y merece la pena verlo. Pues desde 2014 me integré aquí en la oficina del INME en Zaragoza y ya me empecé a dedicar un poco a lo que me gustaba, que eran los fósiles de esta tierra, ¿no? de Aragón. Y con motivo de la Semana de la Ciencia, pues Menchu me ofreció la oportunidad de, con mis colegas Isabel Pérez, que es fotógrafa, y Fernando, que es un excelente dibujante, además de investigador, preparar esta exposición fotográfica basada un poco en el trabajo que hacemos en Aragón con los fósiles. Entonces nosotros trabajamos principalmente fósiles marinos de diferentes épocas para a partir de ellos pues dar respuesta a diferentes cuestiones sobre la historia de la vida en nuestro planeta. Entonces Aragón es una tierra excelente tanto desde el punto de vista geológico como paleontológico. Existen fósiles de grandes dinosaurios. Aquí uno de los recientes descubrimientos del grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, un saurópodo de gran tamaño en la zona de Camarillas. Hay también grandes vertebrados del Terciario en la cuenca de Teruel. Depósitos de ámbar con inclusiones de insectos del Cretácico también muy importantes y también restos paleobotánicos de la antigua flora que había en Aragón por todo el territorio, ¿no? Pero nuestra charla, como os comentaba, se va a basar en los grupos más desconocidos, que son los invertebrados fósiles, que actualmente representan prácticamente 3/4 partes de las especies nuevas que se han definido en nuestro territorio. 3/4 partes de todas las especies fósiles definidas aquí en Aragón pertenecen a invertebrados, dominando los que se han descrito en Teruel, siguiendo por Zaragoza y finalmente Huesca. Y esto no es de extrañar, porque si consideramos la diversidad total de organismos vivos en nuestro planeta, 3/4 partes aproximadamente son invertebrados y solo 1/4 pertenecen al resto de los grupos tanto de plantas como de animales, como vertebrados y otros. La exposición se basa en fotografías, ¿no? Pero obviamente las fotografías se hacen a partir de fósiles que nosotros encontramos en las rocas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un fortuito martillazo a una roca que reveló la presencia de un fósil en su interior, que después de ser preparado durante bastantes horas con percutores mecánicos nos reveló esta preciosidad, que es un fósil de una langosta del Jurásico de más de 200 millones de años. La técnica de preparado es compleja, la hacemos nosotros mismos y consiste principalmente en remover o eliminar toda esa parte de roca que cubre el fósil normalmente, ¿no? hasta revelar la morfología de estos organismos del pasado. Este es un ejemplo de un cangrejo del Pirineo que está también en la exposición. El proceso de fotografiado, que lo hace Isabel Pérez, que es autónoma y trabaja con nosotros desde hace muchos años, consiste en, a partir de cloruro de amonio sublimado, crear una fina película sobre estos fósiles. Nosotros lo llamamos un proceso de blanqueo, en el cual se resaltan principalmente los detalles anatómicos y se elimina todo aquello que puedan ser artefactos, como por ejemplo diferentes tonalidades de la roca. Esto sería el fósil original, una fotografía original, y este sería una fotografía mediante esta técnica. Obviamente, como muchos de estos fósiles tienen mucho relieve, es necesario hacer fotografías a diferente altura de foco, que luego se montan con programas informáticos, y de esa manera podemos tener el total del fósil bien enfocado. Pues bien, como os decía, Aragón tiene un registro geológico que comienza en el Cámbrico hace más de 500 millones de años y llega prácticamente hasta la actualidad, y todas estas rocas están distribuidas por todo el territorio, con lo cual es una zona experimental bastante importante para, a partir de los fósiles, reconocer todos los eventos importantes que ha habido a lo largo de la historia de
la vida en nuestro planeta. Por poner algunos ejemplos de fósiles y de momentos clave que nosotros estudiamos, los fósiles más antiguos que trabajamos son del Cámbrico, de hace más de 500 millones de años, cuando la vida compleja, tal y como la conocemos, apareció en nuestros mares. También trabajamos en el Ordovícico, donde hay eventos muy importantes, como un evento de calentamiento global que se conoce como evento Boda y que desembocó posteriormente en una gran glaciación a finales del Ordovícico que conllevó la extinción de más del 70% de las especies conocidas en el planeta. Trabajamos sobre eventos de diversificación como la del Silúrico después de esta gran extinción del Ordovícico. Estamos también empezando a trabajar sobre procesos de terrestrialización, que básicamente es cómo los animales y las plantas empezaron a colonizar en un momento concreto la Tierra. Hasta el Silúrico no existían prácticamente organismos en tierra firme, tal y como hoy conocemos, y fue en ese momento cuando multitud de plantas y organismos empezaron a colonizar el continente. Trabajamos durante el Mesozoico en lo que se conoce como la revolución marina del Mesozoico, que luego hablaremos más de ella, que fueron eventos de depredación que ocurrieron en los mares en estos momentos concretos. Fernando, nuestro dibujante, su tema de trabajo es la diversificación de los decápodos, de los cangrejos y las langostas, tal y como las conocemos actualmente, y que tienen, especialmente los cangrejos, gran importancia porque su origen se remonta al Jurásico y en Aragón tenemos rocas importantes de esta edad. Y también estamos trabajando sobre el origen de las diversificaciones actuales. Hoy sabemos que los hotspots de diversidad en los mares se concentran principalmente en las zonas tropicales, en el Indo-Pacífico o en el Caribe. Y bueno, vamos a mostrar cómo en el Pirineo, de aquí, tenemos un registro bastante importante de lo que fueron estas grandes diversificaciones de organismos durante el Eoceno, hace aproximadamente unos 40 millones de años. Pues bien, todas estas imágenes que vais a ver en la exposición y aquí en la diapositiva nos hablan de todos estos momentos críticos de la historia de la vida. Estos son trilobites, uno de los pobladores más antiguos de Aragón, de hace más de 500 millones de años, que se encontraron en los yacimientos de Minas Tierga, en el Aranda, ejemplares muy bien conservados de algunos de los organismos que primero desarrollaron esqueletos rígidos y fuertes resistentes para protegerse de los depredadores. Como os decía, trabajé mucho en la zona del sur del Moncayo, en lo que se conoce como la cara oculta del Moncayo, en un yacimiento que se conoce como Purujosa, uno de los pueblos más pequeños de Aragón, pero también de extrema belleza. Y allí las rocas del Cámbrico han revelado la presencia de fósiles muy importantes de invertebrados marinos, como trilobites, también de otros, braquiópodos, uno de los principales filus de organismos que tenemos en la actualidad en los mares, pero que se remonta a edades cámbricas, equinodermos, antepasados de lo que serían las estrellas y los erizos de mar actuales. Siguiendo con el Cámbrico, en la zona de Mesones de Isuela recientemente describimos un yacimiento importante porque aparecieron esqueletos que normalmente no se conservan porque están débilmente calcificados, como artrópodos, también gusanos, como este que tenemos aquí. A ver, si observáis, esto sería un gusano de un grupo extinto que se conocen como paleoscolécidos. En la zona de Torrijo de la Cañada de Villalegua también se extienden estas rocas del Cámbrico y esto es un ejemplo de un fósil de esta zona, un edriasteroideo, un equinodermo que ya tenía una simetría pentagonal como las estrellas de mar actuales. Y siguiendo en la escala geológica nos transportamos al Ordovícico, donde durante finales del Ordovícico se produjo un calentamiento a nivel global que está reflejado en las rocas de Aragón, principalmente en estas rocas calizas, y que se conoció como el evento Boda. Este calentamiento a nivel global hizo que en nuestras latitudes, en aquel entonces la península ibérica se situaba en latitudes subpolares, pues muchos inmigrantes de otras zonas más cálidas llegaran a esta zona por este calentamiento, y los especialistas dicen que el desarrollo de estas plataformas carbonatadas en altas latitudes conllevó la captura de gran cantidad de carbono atmosférico que existía. Esto
desencadenó posteriormente un enfriamiento a nivel global y la gran glaciación del Ordovícico, que fue lo que desencadenó una gran extinción que está registrada en el registro geológico y que conllevó a la extinción de más del 70% de todas las faunas marinas que se conocían. Pues bien, en esta zona hemos encontrado también fósiles de este momento de calentamiento, como este de aquí, que es un diplopólido, un organismo extinto, no se ve muy bien, que tiene estas estructuras, perforaciones para respirar, intercambiar oxígeno con el agua marina. También muchos otros organismos como estos briozoos de aquí, trilobites, moluscos, etc. Y ya pasamos al Silúrico, donde el registro de rocas en Aragón es bastante restringido, pero aún así pues tenemos también fósiles. Hemos querido mostrar alguno de ellos, como este gastéropodo de aquí, de las rocas del Silúrico del Uesma, además de muchos otros fósiles que no están en la exposición, pero que también son importantes para entender cómo después de esta gran extinción las faunas se fueron poco a poco recuperando. Las zonas de rocas del Devónico, de Loscos, lo que se conoce como la depresión axial del río Cámaras, entre Loscos y Santa Cruz de Nogueras, encontramos un registro de rocas del Devónico inferior que es bastante importante. Hace unos años, con la construcción de varios parques eólicos en la zona, las máquinas accedieron a rocas que nunca se hayan podido estudiar en detalle. Estas rocas revelaron excelentes fósiles de invertebrados marinos, principalmente trilobites, corales, pero lo sorprendente fue que en ellas se encontraron también restos de las primeras plantas que colonizaron la Tierra. Aquí he puesto algunos de ejemplos de estos fósiles de extremada belleza y que jamás se habían descubierto en España hasta ahora. Serían algunas de las primeras plantas que se conocen. Estas estructuras que tienen en la parte superior se conocen como esporangios. Es la estructura que guardaría las esporas en estas plantas y que permitiría con su maduración pues, que estas esporas salieran y se esparcieran por la zona para de esa manera poder dar pie al crecimiento de nuevas plantas. Pues bien, en el Devónico inferior las rocas de esta zona intercalan momentos donde la plataforma estuvo cubierta por agua marina y otros momentos en los cuales teníamos agua dulce. Y es aquí donde se han encontrado estos restos de estas primeras plantas que actualmente están en estudio. Además, también aparecen fósiles marinos, como este braquiópodo de aquí, que nos cuenta una historia muy interesante con un coral. Esto es un coral colonial que se ha fijado al braquiópodo. Cuando el braquiópodo era pequeñito, conforme ha ido creciendo el braquiópodo, también ha ido creciendo el coral, hasta el punto que el coral acaba cubriendo la comisura por donde respira y se alimenta el braquiópodo. Esto conllevó a la muerte del braquiópodo por parte del coral y ambos fueron enterrados por un episodio de tormenta, y esta escena, ¿no?, de vida y muerte pues ha quedado registrada en el registro geológico. Además, en estas rocas se han encontrado restos de lo que sería la cutícula, el exoesqueleto de un escorpión marino, seguramente terrestre. Esta ornamentación típica de aquí, todavía tenemos solo fragmentos, estamos trabajando en la zona a ver si conseguimos partes más completas del animal, pero estas escamas aquí representarían lo que sería el esqueleto de uno de estos escorpiones, primeros escorpiones terrestres que se conocen como euritéridos. Durante el Triásico las rocas marinas no abundan mucho en Aragón, desgraciadamente, sí las continentales. Y pasamos ya al Jurásico, donde en la zona de Moneva, si veis aquí, los que no estéis familiarizados con las rocas, aquí vemos unas capas más o menos paralelas, esto va regular, ¿no?, que chocan contra estas estructuras de aquí. Estas estructuras son biohermos, estructuras orgánicas fosilizadas formadas principalmente por esponjas. Es aquí, en estos ecosistemas, en estos biohermos de esponjas, imaginaos una arrecife actual de coral, pues en vez de corales de esponjas,
donde aparecieron los primeros cangrejos en el registro geológico. Los cangrejos son un grupo muy diverso, conocidos también como decápodos. Pues bien, sus primeros representantes aparecen en el Jurásico y unos de los primeros registros están aquí en Aragón. Son organismos muy pequeñitos, fijaos la escala, es 1 milímetro, tiene apenas unos milímetros, pero nos están representando la morfología de cómo eran estos primeros cangrejos en el registro geológico. Durante el Mesozoico, tras la extinción de finales del Pérmico, todas las estructuras tróficas de alguna manera se vieron afectadas por esta gran extinción, se extinguieron depredadores, presas, y todo esto se empezó a reconfigurar durante el Triásico. Durante el Jurásico y el Cretácico, las rocas, junto con los fósiles que se han encontrado, se han utilizado para estudiar lo que se conoce como la revolución marina del Mesozoico. Básicamente, esto viene a ser el estudio de cómo las comunidades de invertebrados, principalmente, se iban adaptando cada vez mejor a los depredadores que les atacaban, ¿no? Si habéis paseado por la playa, en algún momento seguramente habéis visto conchas de algunos moluscos que tienen perforaciones de estas características en ellas y que están realizadas por depredadores, otro tipo de moluscos que perforan la concha para ingerir sus partes blandas. Pues bien, a partir de todas estas marcas en estos organismos y también en otros como estas que observamos aquí, se puede cuantificar de alguna manera la intensidad de la depredación en diferentes momentos geológicos. Por ello hemos estudiado yacimientos en Oliete del Cretácico, donde aparecen restos de crinoideos, un grupo de animales que actualmente viven a grandes profundidades, para entender cómo ha sido este proceso de depredación. En la zona de Oliete hemos encontrado estos organismos, pero en zonas muy poco profundas. Actualmente se encuentran a más de 800 metros de profundidad. Serían estos de aquí. Pues bien, se sabe que la migración de estos organismos a las zonas profundas estuvo de alguna manera impulsada por la diversificación de sus depredadores en las zonas poco profundas. A partir de los fósiles de Oliete, de estos organismos, hemos podido estudiar una de estas comunidades que vivió en una zona muy poco profunda antes de migrar a los fondos batiales o abisales donde se encuentran actualmente. Estos organismos no estaban solos, aparecen también junto a otros equinodromos muy bien conservados, como estas estrellas de mar, y también junto a erizos de mar, que también aparecen muy bien conservados. Uno de estos crinoideos, tras ser estudiado por microtomografía computerizada, una técnica que permite obtener muchas radiografías de un mismo ejemplar, nos permitió observar en su interior el sistema nervioso central, que era una estructura que no se conocía en organismos fósiles de estas características y que tenemos aquí representada. Todos estos canales que observamos aquí, una vez realizada la tomografía y su posterior trabajo sobre ella, pues pudimos ver todo este entramado de canales y conductos que no es más que el sistema nervioso de un crinoideo de hace más de 100 millones de años. Obviamente no pueden faltar en esta exposición imágenes de amonites, como este de Desayesites grandis, un amonites que nos permite datar de manera muy concreta las rocas del Cretácico inferior marino de la zona de Teruel. Este en concreto es del pueblo de Jaganta, en Teruel, en el Maestrazgo. Y ya pasamos a las rocas más recientes de Aragón con fósiles marinos, que son las del Eoceno del Pirineo. Durante el Eoceno, en diferentes momentos, el Pirineo estuvo cubierto por un mar tropical y, bueno, nuestros colegas que han estudiado la geología ya demostraron que desde la zona de Graustrem hacia la cuenca de Jaca, las facies marinas, someras, poco profundas, van migrando hacia momentos más modernos, ¿no? Entonces, recientemente pudimos dirigir ahí una tesis doctoral que trataba de comprender cómo los invertebrados estaban distribuidos en el tiempo y en el espacio. Para ello, utilizamos un grupo
que es bastante familiar para todos, que es el de los cangrejos. Estas rocas son muy comunes, en ellas son muy comunes los cangrejos fósiles, y pudimos estudiar diferentes yacimientos con cangrejos fósiles desde las rocas más antiguas del Ipresiense, del Eoceno inferior, a las del Priaboniense, que se encontraban ya en la zona de Jaca, y ver cómo estos organismos se distribuyeron a lo largo del tiempo y del espacio. Todo esto nos ha permitido también estudiar su diversidad, cómo ha variado en diferentes ambientes sedimentarios, tanto como os decía, tanto en el tiempo durante todo el Eoceno como en las diferentes cuencas, y a qué se ha debido los cambios que se han observado en su distribución. De esta zona hay imágenes de cangrejos, pero también tenemos imágenes de corales, ya que en muchos momentos se desarrollaron arrecifes de coral bastante importantes, y estas son imágenes en detalle de algunos de estos corales que encontramos en la zona. En estos arrecifes habitaban otros organismos bivalvos. Esto es una esponja de gran tamaño, moluscos como este caracol de aquí, o serpúlidos. Los serpúlidos son un grupo de anélidos que para vivir crean esta especie de tubo, y ellos viven en su interior. En cada una de las imágenes que tenéis ahí aparece una reconstrucción que ha hecho Fernando, y que de alguna manera os puede ayudar a entender un poco la imagen que está representando. Ya casi para terminar, quería finalizar con esta imagen, que es de un erizo de mar. Vemos sus 5 partes. Este erizo de mar tiene esta perforación que ha quedado bien conservada en su caparazón, que fue en su momento realizada por un gasterópodo que intentó trepanar su concha para acceder a las partes blandas de su interior y de esa manera ingerir al organismo cuando todavía estaba vivo. Finalmente quiero acabar con la imagen de este cangrejo, que la verdad es que es de extremada belleza, perfectamente conservado con sus 10 apéndices, y que fue encontrado también en el Pirineo. Y por último, simplemente hacer una reflexión sobre la diversidad actual, que es un tema muy importante de organismos, ya que muchos de los ecosistemas actuales están muy amenazados, principalmente por nuestra especie, y que realmente para entenderla pues necesitamos de todo este registro fósil, que nos va a hablar de los primeros pasos de la evolución de la vida a lo largo de diferentes momentos. También nos da información de cómo los organismos pueden responder a eventos climáticos extremos o de cambios en las aguas, por ejemplo los procesos de acidificación. Este gráfico, que está hecho a partir de los grandes filos de animales, ¿no? Es un árbol que nos ofrece las relaciones de parentesco entre todos. Es un árbol evolutivo que nos da las relaciones de parentesco entre todos estos organismos, ¿no? En rojo está marcado el primer registro que se conoce fósil de estos animales. Muchos de ellos tienen representantes que ya aparecieron hace más de 500 millones de años. Tenemos grupos de animales actuales como nosotros, los vertebrados o los equinodermos, muchos grupos de moluscos que ya aparecimos en este planeta hace más de 500 millones de años. Solo teniendo una visión completa de cómo esta diversidad ha ido fluctuando a lo largo de los tiempos, podemos realmente tener una visión completa de lo que sería la diversidad de los organismos actuales. Y ya con esto finalizo. Daros las gracias por asistir a esta charla, y os invito a que veáis la exposición. Si tenéis preguntas concretas, podéis resolverlas durante la visita. Bueno, si queréis durante 5 o 10 minutos, si queréis preguntar algo tanto a Samuel como a Manolo. Dime. Sí, bueno, he visto que ahí tenías ascidias y algún otro procordado. Sí. Entonces quería saber si también quedan restos. Claro, son blandos, sí. Sí. Pero si queda actualmente, pues hay De los en el mar. tunicados, ¿no? Exacto. En Sí. el mar hay unos cuantos ejemplos de estos grupos procordados, pero yo creo que en agua dulce no existen, a no ser el Amphioxus, No quizás. sé si hay algún tunicado en agua dulce, pero Yo los conozco solo en el mar. Sí.
¿Y si quedaban fósiles de ellos, procordados? De hecho, en yacimientos de conservación excepcional, que conservan partes de tejido que ha quedado mineralizado en la roca, de hace más de 500 millones de años, ya se conocen tunicados, cefalocordados y vertebrados, tanto Correcto. en Canadá, las montañas rocosas. Pero aquí no. No, aquí no. Aquí de tunicados no. Tenemos de hemicordados. En el Mediterráneo hay de todo esto. Sí, actualmente sí. Por eso. El problema es que como son tejidos blandos, como bien has Exacto, dicho, sí. es muy difícil que se conserven. Claro. Y claro. solo en yacimientos de conservación excepcional quedan registrados. Vale. Hay registro desde hace 500 millones de años en el Cámbrico, pero aquí en la península ibérica no me consta que haya De acuerdo, esa era la conservados. pregunta. Correcto, gracias. Sí, dime. Preciosa la charla. La imagen que has enseñado de tomografía computarizada, sí. ¿Me puedes explicar un poquito más en detalle? Porque yo me imagino que eso tiene que estar hecho con rayos X. Sí, son Duros, rayos X. Duros. Duros. No normales, vamos a verlo así. Nosotros hacemos tomografías de dos maneras. Una con un escáner CT, que se llama, y otra con sincrotrón. Ahí. Esta es de micro CT, pero también utilizamos sincrotrón, siempre y cuando nos dan tiempo para utilizarlo, que no es fácil. Pero ¿Puedes decirme dónde lo hacéis? hemos utilizado, yo he estado en dos centros, en Zurich y en Grenoble. El último en Grenoble, que nos rechazaron un proyecto, pero luego nos repescaron. Y ha sido, no hay imágenes aquí, pero ha sido para estudiar un cangrejo ermitaño que estaba dentro de su concha. Los cangrejos ermitaños no se fosilizan bien, porque una parte del esqueleto es blando. Pero este, que está en una concha de un caracol, está perfectamente conservado. Entonces, no se conocen prácticamente fósiles completos de estos organismos. Nosotros quisimos escribir un proyecto para ver si nos dejaban ir allí y escanearlo. Nos rechazaron. Estaban más interesados en embriones de dinosaurios y cosas de estas, pero luego nos repescaron y este verano ahora estamos procesando esa información. Gracias. Detectando tanta demanda en los sincrotrones, ¿hay mucha demanda? Sí. ¿De usuarios? Hay bastante. De hecho, a nosotros no es fácil que nos den tiempo, pero a veces tenemos, tras mucho insistir, pues a veces nos dan la oportunidad. En Barcelona hay uno, ¿no? Sí, pero en Barcelona no tiene una línea específica para estas cosas. Necesitamos encontrar la línea adecuada, porque un problema es el tamaño, que a veces los fósiles son muy grandes y entonces no entran en cualquier sincrotrón, porque tengo entendido que los optimizan esas líneas pues para tamaños de muestra concretos, etcétera, ¿no? Entonces, según lo que nosotros queramos escanear, podemos ir a uno o a otro, pero no hay muchas opciones. Sí. Enhorabuena por tu charla, efectivamente es muy bonita. Cuando has hablado de esta planta que tenía una bifurcación de sus foráceos, me ha recordado a las que aún tenemos en el Pirineo de este formato, que son micófitos, microfollos. También vosotros habláis de esto, de micófitos. Sí, pero ya te digo que prácticamente toda esta flora, que es nueva, estamos ahora justo empezando a trabajar con ella, porque solo se había descrito una sola planta en todo el Devónico de aquí, de Iberia, que además se encontró en la misma zona, en Mezquita de los Cos, pero gracias a estos parques eólicos que las máquinas excavaron tan profundamente y sacaron tanta roca, pues pudimos hacer una colección importante, diferentes momentos del Devónico, y entonces estamos ahora estudiando estos fósiles, algunos todavía preparándose para ver si podemos entender cómo ha sido el proceso de terrestrialización aquí en la península ibérica, porque no hay muchos datos. ¿Podrían ser las primeras plantas vasculares? No, lo son. Sí. De hecho lo son, porque algunos géneros y alguna especie es común a otras zonas donde ya se han descrito. Una pregunta sobre la enamorada de Laura. Bien.
¿Qué se puede aprender de Laura en esta vida actual? En esta vida actual, pues puede ¿Qué nos aprenderse aprendería muchísimo. Laura a una mujer hoy día? Claro, es que, vamos a ver, ahí encontramos Me he a Laura... equivocado, no sé, me he despistado mucho. Sí, bueno, es que la Laura del siglo XIV es una Laura resignada, pero es una Laura resignada por el orden moral, pero es una resignación externa, exterior a ella misma. Lo que verdaderamente a ella le importa es el amor que siente, es decir, internamente es fiel a sí misma. Sin embargo, la presión social y moral de la época, sobre todo por parte de la Iglesia, es tan fuerte, ojo, es tan fuerte en las clases altas, en la incipiente burguesía, bueno, ya sí, burguesía podríamos llamar en Italia ya, y en la nobleza, porque realmente en las capas sociales más bajas era todo lo contrario. El clero secular tenía sus barraganas y nadie se escandalizaba porque las tuviera. Seguían ejerciendo sus oficios sacerdotales y sus misas y tal, pero tenían luego a veces mantenían hasta 2 y 3 barraganas, ¿no? Y por lo tanto la sociedad civil, por así decir, pues era muy libertina, muy libertina. Entonces, claro, ese orden moral se establece en determinadas capas sociales, siempre con... mujer se adaptó a su situación. Claro, no rompió como yo creía no, que ibas a hablar. Claro, claro. Servía para algo para nuestra... Creo Sí, que para mí claro, no ella me enseñó nada de cómo debe ser una mujer. Claro, claro, no, por supuesto, por supuesto. Hoy sucede eso, ese es el problema, la enseñanza que podemos tomar de esta Laura de Novas es que todavía hoy hay mujeres así, en sociedades, incluso las podemos en sociedades desarrolladas, ¿no? Entonces, el ejemplo quizá de Laura es que el pensamiento primitivo iba del fuera al dentro, ¿no? Nosotros nos fijamos en las comunidades cavernícolas, pues el espacio de la acción está fuera, el espacio de la acción, ¿no? En la caza, etc. Y el espacio de la reflexión, cuando se pintan los bisontes y todo lo que la realidad les expone a los cavernícolas, es el espacio del pensamiento, es decir, el espacio del calor, del fuego, donde se puede reflexionar. Pero el pensamiento moderno desde Weber va al revés, va del interior al exterior, ¿no? Es lo que pues, la semántica y la etimología nos revelan muchas cosas a este respecto. Cuando nosotros empleamos la palabra existir, lo asociamos a una manera de ser, de vivir, ¿no? Una manera un tanto pasiva de... Sin embargo, es una palabra que está formada por el prefijo ex, que significa fuera, y exister, que significa salir. Por lo tanto, existir significa realmente salir fuera, que es donde se basa el pensamiento moderno desde Weber, como digo, ¿no? Se piensa, se reflexiona desde el dentro y se actúa fuera, y no como el pensamiento primitivo. Y yo creo que Laura de Novas es un ejemplo de cómo se piensa desde dentro, se reflexiona desde dentro. Hay una capacidad reflexiva que está asociada a la sensualidad, ojo, también tomada etimológicamente. La sensualidad no es más que el conjunto de los sentidos que tenemos, la vista, el oído, el tacto, etc., ¿no? Y en ese sentido, ella lo que nos muestra es que tiene una gran capacidad de amar, pero a su vez una gran capacidad de resistencia. Hay que considerar que tenía institutrices y gente que le cuidaba a los niños, pero tuvo 11 hijos. Laura de Novas tuvo 11 hijos. Se enamora de Francesco teniendo 2, pero tuvo 11 y al poco tener el 11º parto muere. En realidad muere con 36, 37 años, muere después de tener, y desde que tiene 17 está enamoradísima, o 18 está enamoradísima y no pierde nunca la visión de que eso es lo que realmente le sirve para resistir los embates sociales y morales de su propia casa, ¿no? Esta sería la enseñanza. En ese sentido es heroica, ¿no? Porque claro, no nos podemos plantear una visión presentista, ¿no? de la figura de Laura. Pero si nos tratamos de situar y contextualizarnos nosotros mismos ahí, la veríamos como una mujer extraordinariamente, por supuesto, atrevidísima, porque ni siquiera en secreto se podía amar. El hecho de que se lo traslade a su madre es ya
una especie de irreverencia, ¿no?, moral. Su madre, claro, le dice, muere en vida, que no te puedes mover, cuando le pregunta si... Porque buscaba una aprobación, se agarraba a un clavo ardiendo ante la posibilidad que pudiera seguir amando a... ¿Y eso lo supo el confesor? Pues seguramente no, seguramente no. Si no, se habría aprovechado. Iba a decir, pero no me atreví. Iba a decir, pero no me atreví a decir. Bueno, ya sabemos que diríamos que después de la guerra civil, al menos en mi experiencia, en mi vida, yo conocí a muchos amigos míos, no muchos amigos míos, pero amigos que a su vez tenían amigos que tenían un tío cura. Y había muchos niños que tenían un tío cura, que en realidad era su padre. La casera que los pasaban por ser hermanas, pero no era una hermana. En España sí. Claro. Entonces, claro, yo fui monaguillo de una iglesia y por lo tanto estuve, sí, una iglesia en mi pueblo, en Molina, pues yo fui monaguillo de San Gil y pude, en mi ingenuidad infantil, pues yo veía cosas muy extrañas, ¿no? Que me revelaban ciertos secretos, me revelaban secretos que eran absolutamente... pero vamos, no sigamos. No los iba a contar con detalle. No en detalle.